¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Qué bueno que pudieron conectar. Sí, estamos con renovado estudio. Estamos instalados, ¿cierto? En una nueva ubicación, así es que estamos probando todo, en realidad. Conexión de internet, la cámara, luces, todo. ¿Sí? Así que recibimos todas las sugerencias, recomendaciones, aportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Omar, ¿sí? Y tengo el gusto de poder compartirles junto con mi mujer, Centopía, esta clase de hoy, la número 15, que es una clase súper necesaria de tener clara porque realmente nos va a ayudar con tres conceptos fundamentales: ego, personalidad y esencia. Ego, personalidad y esencia. Estos tres conceptos son muy necesarios tenerlos claros, ¿cierto? Poder ser capaz de entender que tienen una diferencia y que lo más complejo es que como se manifiestan estos tres en una sola persona, en nosotros, en cada uno de nosotros, es imprescindible aprender a identificarlos, a separarlos para poder desarrollar este conocimiento de sí mismo, el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto el despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces es imprescindible comprender la diferencia entre el ego, la personalidad y la esencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que en general las personas sí tenemos como principal manifestación los actos, ¿sí? Realmente los actos son los importantes, lo que hacemos. ¿Sí? Principalmente eso es lo que nos va a diferenciar o va a hacer la claridad de cuándo cometemos un error o cuándo estamos, ¿cierto?, en lo correcto, o finalmente qué es un acto consciente o qué es un acto inconsciente. Entonces, por lo mismo que vamos a entender que existen tres tipos de actos. Principalmente, ¿cierto?, vamos a hablar de actos del ego, ¿sí?, de aquella parte inconsciente de nosotros, que también vamos a entender como recurrencias. El ego, y esto es súper importante que nos quede muy claro, el ego no tiene una forma de funcionar independiente. El ego no tiene una forma de funcionar o de llevar adelante acciones que no haya realizado antes, salvo que se trate, ¿cierto?, de la creación misma de un defecto, que también lo vamos a entender, que cuando existe por primera vez una manifestación del ego, ¿cierto? Es que desde allí en adelante ese yo, ese ego, empieza a desarrollarse en cada uno de nosotros. Entonces vamos a entender que existen los actos, ¿cierto?, del ego o recurrencias, que ocurren principalmente por una condición que tiene que ver con el hecho de no estar en vigilia, que ocurren por el hecho de no estar, ¿cierto?, con nuestra conciencia activa, y que van a volver a ocurrir una y otra vez, tanto de un día al otro, de una semana a otra, de un año al otro y también de una vida a otra. Y desde ahí nace la recurrencia, que también hemos visto ya como una de las leyes que nos rigen, que se manifiesta en nosotros producto del ego, esa recurrencia, esa repetición incesante, ¿cierto?, de actos. Entonces, eso es una forma de cómo se manifiesta o cómo, ¿cierto?, se desarrollan las acciones. Después vienen, ¿cierto?, los actos que tienen que ver con el hecho de estar dormido, con el hecho de que no esté nuestra conciencia no solamente activa, sino que además, ¿cierto?, se produzca lo que se conocen como accidentes, ¿sí? Es decir, ya no solamente por el hecho de tener el ego, sino que por el hecho de tener el ego se produzcan accidentes, situaciones que en realidad no debieron haber ocurrido, pero dado el nivel de dormidera, dado el nivel, ¿cierto?, de inconsciencia, se producen y de hecho nos llevan a que se generan nuevas recurrencias, es decir, se dificulta aún más la manifestación del yo, es decir, se duerme más la conciencia. Y esto es súper importante, ¿eh? Porque realmente nosotros los seres humanos estamos moviéndonos entre estas dos formas de actuar, a través del ego
y a través, ¿cierto?, de los accidentes, que no es tan habitual, no es tan recurrente, no es tan constante, pero sí es una forma de manifestación, ¿cierto?, de la inconsciencia. Y existe un tercer tipo de actos, que son los actos conscientes. Es decir, si lo simplificamos, tenemos actos conscientes o actos inconscientes en la vida. No existe la posibilidad de que estemos medio o que ocurra otra cosa. O está nuestra conciencia activa, presente aquí y ahora, o estamos dormidos. Y eso evidentemente nos debería llamar a la reflexión, nos debería hacer pensar de cuáles son entonces nuestras formas habituales de funcionar, que es realmente, ¿cierto?, lo que nos interesa, poder comprender cómo estamos funcionando. Entonces, de ahí vamos a tener que ver que existe el ego, que es el generador de nuestros actos inconscientes. El ego o los yoes tienen muchos nombres, ¿cierto? Le podemos entender como los deseos o los errores psicológicos, las tentaciones, los instintos, las formas de ser de uno mismo, ¿sí? Los yoes, agregados psicológicos también les llaman, demonios rojos de Set le llamaban en el Egipto antiguo, en fin, en cada cultura, en cada región, ¿cierto?, le han llamado y les tratan de dar una forma a esta característica de nuestra psicología dormida. Cuando la conciencia está dormida, ¿cierto?, se manifiesta el ego y tiene todas estas posibilidades de expresarse. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que nosotros, ¿cierto?, vamos a tener que gradualmente ir comprendiendo que en algún minuto, ¿cierto?, los yoes nacieron en nosotros. En algún minuto, el ego se manifestó por primera vez y nació esta expresión, ¿cierto?, llamada ego. Pero ¿cómo es que se da esto? Y esto es bien importante entenderlo porque en algún momento vamos a tener que llegar hasta resolver y eliminar hasta las causas mismas del ego. Todos los defectos han nacido por lo que nosotros vamos a entender con el nombre, ¿cierto?, de identificación. Cuando alguien se identifica con alguna situación, se genera, ¿cierto?, en nosotros el hecho de no haber transformado alguna impresión que recibimos desde el mundo exterior. Esa primera vez, ¿cierto?, que ocurrió una escena, una situación en el mundo exterior y llegó a nosotros por los sentidos y no estuvo la conciencia activa, no se transformó esa impresión, es que en ese instante, ¿cierto?, se empieza a dar pie al nacimiento de un defecto psicológico. Es decir, parte de nuestra conciencia gradualmente empezó a quedar atrapada por una forma de inconsciencia, ¿cierto?, o algún yo. Por ejemplo, una persona, ¿cierto?, que en realidad nunca había fumado, esto es cierto para entender, y nunca había visto a nadie fumar, ni siquiera había olido el olor del cigarro, y un día, ¿cierto?, se encuentra con alguien fumando. Tenía 8 años, por ejemplo, ese pequeño, y vio por primera vez fumar a su papá. Sintió un aroma, ¿cierto?, un olor del tabaco, vio ciertos gestos, formas de moverse con el cigarro del papá, y en ese instante, ¿cierto?, se genera la impresión. La impresión, ¿cierto?, es toda esa imagen, todo ese cuadro, que entra por los sentidos, la vista, ¿cierto?, el olfato, sí, el tacto, está hasta el recuerdo emocional de la persona, ¿cierto?, que en este caso es el papá. Entonces hay todo un cuadro. Y esa identificación, es decir, ese estado en donde la conciencia no está activa, va a permitir o va a propiciar el hecho de que toda la impresión ingrese, ¿cierto?, a la conciencia y gradualmente, ¿cierto?, empiece a acaparar la conciencia. Es decir, ¿qué empieza a producir? La atracción, el interés, la motivación, ¿cierto?, el gusto, la idea de que puede haber un gusto por lo que significa
eso que llamamos hoy día, ¿cierto?, cigarro o fumar. Entonces, claro, probablemente nunca había tenido esa percepción. Nunca había mirado a alguien fumar, nunca había olido fumar, o sea, perdón, el olor de cigarro, nunca había, ¿cierto?, visto cómo la otra persona disfrutaba el cigarro, ¿cierto? Tenía todos unos gestos, etc. Y en ese instante, vamos a decir, ¿cierto?, esa información ahí, toda esa impresión quedó en el interior de esa persona. Ahora, como la conciencia no estaba activa, es decir, no estaba mirando justamente el proceso que estaba ocurriendo dentro de sí, simplemente entró en un estado, ¿cierto?, de gusto, de fascinación, que luego se va a traducir en la búsqueda de poder repetir ese mismo proceso, ¿cierto?, de impresión y de, por lo tanto, de placer que sintió, de gusto que sintió. Esto se da con todos los defectos. La primera vez que fornicamos, la primera vez que se fumó, la primera vez que se tomó, la primera vez que todo lo que hayamos hecho, la primera vez, ¿cierto?, que envidiamos, la primera vez que mentimos, la primera vez que todos los defectos psicológicos pasaron por el mismo proceso, en esta existencia o en existencias pasadas. Porque recordemos que los yoes, ¿cierto?, van de existencia en existencia, los defectos vuelven una y otra vez, los mismos defectos, y lo que van haciendo es creciendo. Entonces, lo interesante es que para que se produjera, ¿cierto?, esta impresión no transformada, es que el yo, que es de naturaleza molecular, ¿cierto?, si bien no es físico, va generando un anclaje en el aspecto físico porque lo va tomando la personalidad. Entonces, a los 8 años vio, ¿cierto?, el niño a su papá que fumaba y se echaba para atrás, tenía unos gestos y prendía el cigarro de una forma tal. Bueno, la personalidad de ese niño va a adquirir esos mismos gestos, a tal punto que se va a ver unos años después, a los 11, a los 12 años, 13 años, ya queriendo fumar o comprándose sus cositas, ¿cierto?, su cigarro con los amigos, y asumiendo exactamente los mismos gestos, las mismas manifestaciones, físicamente. Y se va a poner en la misma forma, va a tomar el cigarro tal, lo va a encender de tal manera, va a sacar los cigarros en la misma forma que vio ya. ¿Por qué? Porque la personalidad, ya, ¿cierto?, formándose en ese cuerpo o formada ya desde los 7 años en adelante, va, ¿cierto?, a asumir todo el rol físicamente, es decir, ya se adueñó del cuerpo físico y lo usó para manifestar ese defecto. ¿Se entiende, no? Esto es importantísimo porque si lo llevamos a cualquier defecto, vamos a ver que fue prácticamente igual. Vino la impresión, se nos quedó anclado adentro, no hubo una transformación de impresiones, no hubo la eliminación del yo, no hubo, ¿cierto?, ninguna forma de ver que esto estaba ocurriendo, simplemente todo como una esponja lo absorbimos, y luego la personalidad viene, cuando ya tiene oportunidad, manifiesta. Así pasa con los chistes, con las formas, ¿cierto?, de reírnos, con las formas de expresarnos, con las formas, ¿cierto?, de hacer bromas pesadas. Todo es un componente que ya ha sido, ¿cierto?, formado en nuestro interior. Entonces, el ego ya adquirió una forma y se puede manifestar cada vez que lo desea. Listo, ocupa la personalidad y se manifiesta. Y así, si uno lo ve, uno tiene, ¿cierto?, yoes antiguos y yoes nuevecitos, ¿sí? Yoes que vienen de eras antiguas, de existencias pasadas, como, no sé, el yo perezoso, que es, podríamos decir, el papá de todos los defectos, el papá de todos los yoes. Nosotros somos flojos por naturaleza, ¿sí? Y uno pensará que hace muchas cosas, pero en realidad lo que menos hace es trabajar su conciencia. Por lo tanto, ¿por qué? Ahí ya el yo de la pereza nunca o siempre lo va a estar poniendo dificultades para despertar la conciencia. Y lo va a tener entretenido con otros yoes. Y ahí vienen, ¿cierto?, los yoes de toda clase. Desde el yo trabajólico, que jura que, ¿cierto?, es una cualidad, pero que simplemente es un yo que ocupa la máquina física para estar trabajando y dice, no, muy seria la persona, ¿cierto? No, yo soy una persona muy trabajólica y
y se inventa una historia que le da para pensar y para promover en sí una serie de acciones permanentemente, de negocios, de trabajo, de estar en esa dinámica. Pero que no sabe esa persona que simplemente está al servicio de un defecto que, ¿cierto?, lo mantiene constantemente entretenido y por lo tanto no va a dar nunca cabida ni paso a la posibilidad de empezar un proceso de cambio interior. Eso es, ¿cierto?, un yo ocupando a otros. Y así, ¿cierto?, tenemos yoes nuevos como el yo del celular. Es uno de los yoes más nuevos que tenemos. Oye, qué entretenido, ¿ah? Qué genial. Uno se pone ahí y puede revisar el mundo entero. Dice, yo tengo el mundo en mis manos, dice el yo del celular. Ese yo es nuevecito. Es de ahora poquito nomás, ¿cierto? Porque no existía el yo hace 20 años. Me parece que no estaban los celulares. Pero ya, hoy día, ¿cierto? Los niños ya nacen. De hecho, en la ecografía los niños ya salen con el celular en la mano. ¿Cierto? Ya es una cosa pero tremenda. Y claro, salen de la guatita y ya están tecleando y a uno adulto lo dejan ahí de ignorante. Claro, pero bueno, eso quiere decir que ese yo ya tiene manifestación, ya ocupa los sentidos, ya se maneja la personalidad, ¿cierto? Completamente al servicio. Y así tenemos el yo que conduce, el conductor, ¿sí? El yo, ¿cierto?, que fuma, el yo que se divierte, el yo que baila, el yo aburrido, el yo, ¿cierto?, que hace todo. ¿Y saben por qué? Porque en nosotros, en todas las actividades que realizamos, habitualmente la conciencia no está presente, ¿no? Y ese es el problema, por eso uno puede saber exactamente qué es un yo. Porque cuando está la conciencia presente, por ejemplo, en la conducción, uno va manejando su vehículo, ¿cierto? Uno no estaría escuchando música, pero el yo que conduce le gusta, ¿cierto? Se junta con el yo que le gusta la música o le gustan las noticias y ahí van los dos muy entretenidos. Y hasta canta, ¿sí? Y otro, ¿cierto? Fuma, maneja, fuma, escucha radio, música, noticias, la conciencia absolutamente dormida, plenamente. Claro, yo me dice, pero bueno, ¿y entonces cómo hago conducir? ¿Cómo se conduce? Claro, no se cuestiona. Bueno, esa es la gran, ¿cierto?, necesidad de poder aprender a hacer una cosa a la vez, sin que nuestra atención esté dividida. Cada vez, y esta es una forma de darnos cuenta, cuando, ¿cierto?, está dormida la conciencia, cada vez que nuestra atención está dividida en 2, 3 o 4 cosas o más, estamos dormidos. Está la conciencia dormida. Esto lo vamos a mirar, ¿cierto?, muy bien en los siguientes ejemplos, pero es imprescindible darnos cuenta que cada defecto, ¿cierto?, que ocupe el cuerpo, la máquina, el lenguaje, el pensamiento, las acciones, está ocupando una parte de nosotros. Viene otro y está ocupando otra parte de nosotros. O la misma. Le quita al lado y empieza a pensar y viene el yo preocupado y lo saca y viene el yo, ¿cierto?, que quiere comer y pide comida y viene el yo y estamos constantemente en esto, más sin embargo nunca está la conciencia presente. Y lo primero que debe ocurrir es que no debiéramos estar haciendo más de una sola cosa a la vez. Para que la conciencia esté presente, lo que debe ocurrir es que debemos estar en estado de concentración, con la conciencia en la acción. Y para que eso ocurra, no podemos hacer más de una cosa. Esto, ¿cierto?, es lo que en realidad nos va a hacer darnos cuenta de la tremenda diferencia que hay entre estar consciente y estar dormido. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta que los yoes van teniendo un proceso de evolución. Los yoes, ¿cierto?, más antiguos ya hoy día están evolucionados, dice uno. Están a otro nivel. A uno le podría parecer, ¿cierto?, muy burdo ir a meterse, ¿cierto?, a una casa de citas, como le llaman, ¿no? Un lenocinio, un prostíbulo.
No, ¿cierto? No. Ahora se llama, ¿cierto? Voy a contratar un escort. ¿Qué es? Exactamente lo mismo, pero evolucionado. ¿Se entiende? Y para eso, ¿cierto? Hay un proceso. Ese proceso, ¿cierto? Es que uno debe ir comprendiendo. La persona, ¿cierto? Que por primera vez tiene relaciones sexuales, es una tremenda cosa, ¿cierto? Haber tenido ya una unión sexual. Pero ya a poco andar tiene 2, 3, 4 y se da cuenta que puede tener 4 parejas a la vez y ya, genial. Y después, ¿cierto? Ya tener muchas parejas, en realidad dice, oye, pero ¿y si probamos otra cosita? Porque ya no es tan entretenido, ya he tenido muchas. Y ahí viene, ¿cierto? Pongámosle drogas, ¿sí? Yo me fumo un pito de marihuana y esto es lo máximo, ¿cierto? Las relaciones sexuales, oye, son geniales. Bueno, ojo que echar pie atrás, ¿cierto? Ya va a ser complicado. Y después dice, bueno, pero ¿y si probamos otras cositas? ¿Has estado con 3? No, oye, hagamos un trío. Oye, buena idea. Me caíste súper bien, dice el ego. ¿Cierto? Juntémonos. Y luego ya está, ¿cierto? Con 3, con su copetito, con su droga. Y después dice, oye, pero qué lata. ¿Y por qué no probamos? Porque de repente hombre y mujer, claro, pero y dicen que el sexo anal no es tan malo, dice. ¿Y qué se fue procesando? Una evolución, que no es más que el engorda, ¿cierto? La engorda, el engrosamiento, el crecimiento de un yo que va necesitando más experiencias. Ese es el punto. Porque como hemos visto en otras clases, ¿cierto? Cuando uno empieza con una cosita, cuando era chiquitito se tomaba el ponche, ¿cierto? Que iba quedando en los vasitos por ahí. Esa fue la primera experiencia con el alcohol, la gran mayoría. Pero claro, ya después de oír ya, ¿no? Un ruso negro, no, pero 2 por 1. O sea, ya quiere quedar en estado catatónico instantáneamente. ¿Pero por qué? Porque el yo no tiene dique, no tiene freno, no tiene límite. Una de las características del ego es que va evolucionando al punto de que en realidad quiere probarlo todo. Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿A dónde nos quiere llevar el ego? ¿Cuál es el sentido de la existencia del ego? ¿Para qué hace esto? La lucha del ego principalmente está en conquistar la mayor cantidad de conciencia de una persona, hacerse de la mayor cantidad de conciencia. Es por eso que después nos especializamos. O sea, el que empezó por ahí con la masturbación a los 12, 13 años, ya a los 40 años es, ¿cierto?, un máster de la masturbación. Y por allá, ¿cierto?, el que empezó con 2, 3 pololitas, ya hoy día, en realidad, ya le gusta tener pololos también. Sí, qué más da. Bueno, pero ¿cuál es el punto? La conciencia, ¿cierto? Se va durmiendo, pero lo que va buscando el ego es en realidad conquistarla toda la conciencia. El ego lo que busca en realidad es que la mayor cantidad de conciencia sea atrapada. ¿Por qué? Porque en el fondo es necesaria la máxima, ¿cierto? El máximo grado de dormidera psicológica. Porque de alguna manera eso nos va a llevar en algún punto de esta o de otra vida a decir, ya no quiero más, estoy chato, estoy cansadísimo de esta vida, ya estoy aburrido de vivir así, es que ya no puedo más. Y en ese punto puede ocurrir, ¿cierto?, que se empiece a procesar una búsqueda interior de transformación. La gran mayoría de las personas que han logrado grandes ascensos internos también han tenido grandes descensos en su manifestación, en su vida. Y no pasa nada. Cada quien es libre, porque en algún minuto esas experiencias van a ser de utilidad. Ahora, ojo, que puede haber un punto de no retorno, porque en un minuto, ¿cierto?, puede ser la bajada tan grande que no exista fuerza para levantarse, porque hay que tener fuerza interna para levantarse, y no todo el mundo la tiene. Entonces, ahí está el juego del ego. El ego, en el fondo, viene a cumplir una labor necesaria para dormir la conciencia. ¿Y por qué es necesaria? Porque el que sale de una especialización, el que ha sido especialista, ¿cierto?, en prostitución,
el que ha sido especialista en borrachera, el que ha sido especialista en masturbación, el que ha sido especialista en robo, el que ha sido especialista en fraude, el que ha sido especialista, ¿cierto?, en delinquir, el que ha sido especialista, etcétera, 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 puede transformarse en alguien que sea tremendamente, ¿cierto?, consciente y especialista en esa situación, en ese yo, en ese tipo de manifestación. Esto es muy importante. Porque si hoy día nosotros decidimos dar vuelta a la jugada y dejar, ¿cierto?, de dormirnos más y más y queremos despertar, probablemente vamos a tener mucho que dar y entregar a los demás. Y sobre todo en aquello que nos ha sido difícil, en lo que realmente nos ha hecho, ¿cierto?, complicada la vida o que realmente ya queremos terminar con aquello. Ahí hay una tremenda posibilidad, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que todos los yoes pueden ser eliminados. Todos los defectos pueden ser eliminados. No importa lo que nos hayan hecho. Por ahí dice, Poli dice, me caracterizo por ser multifacética y ser bien dispersa. Mi trabajo me hace ser así. Claro, la verdad que la dispersión es propia de nuestros defectos psicológicos, Poli. Eso es una manifestación de este tiempo. O sea, mientras más multitask, mientras más multitarea seamos, para el mundo del ego, ¿cierto?, somos mucho más apreciados, ¿sí o no? Sí, porque en el trabajo donde le dicen, oye, mira, ¿te fijaste? Oye, la cantidad de cosas que hace esta persona, es que en mediodía tenía todo hecho. Tenía una persona que con suerte hacía la mitad, si es que venía con buen ánimo. Y uno, wow, ¿cómo se siente? Tratan, ¿cierto? Genial. Y vienen los ascensos, y viene el progreso, y viene la economía. Muy bien. Pero en ese instante no hubo un proceso de autoobservación ni de despertar de conciencia. No, están los defectos, los yoes son los que están trabajando. Y prácticamente hoy las sociedades benefician y valoran el multitask, la multitarea, el que más puede hacer. Y es más, dicen las mujeres, oye, las mujeres hacen 4 veces cosas a la vez. No, los hombres, claro, el incentivo. Pero la pregunta, ¿y la conciencia? ¿A quién le interesa? A nadie. Ahí tenemos el gran problema, ¿cierto? Entonces dice Polis, claro, de hecho soy la más reconocida y la que gana más premios en la pega. Absolutamente te creo totalmente, porque así pasa. El vendedor que más vende, la persona que más, el que más metros hace en el día, todo el más. Por eso es que ¿cierto? Por el ojo de una aguja, ¿cierto? No pasará, ¿cierto? No me acuerdo del dicho, se me olvidó. En el fondo, el rico, dicen, no ganará el cielo. Voy a hacerlo resumido. ¿Por qué? Porque el rico es el más, 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 más. Nuestros yoes son los ricos. El que más, más, más. Entonces a nosotros eso es lo que nos estimula. Y todo eso va en relación a nuestra personalidad. Nuestra personalidad, ¿cierto?, se va activando y va haciendo más y más y más. Y somos los más reconocidos y los más, etcétera. Si la única pregunta es, bueno, ¿y dónde queda en esto la conciencia? Así que la búsqueda va a ser, para todos nosotros, comenzar a ver cómo podemos eliminar el ego. No tenemos que cambiar de pega, ni que... No, no, tranquilo, eso no es la idea. Eso se van a dar los cambios en la vida, así que se tienen que dar de manera natural. Pero lo importante es que aprendamos a descubrir los defectos psicológicos. Al ego hay que pillarlo así, pero chanchito, ¿cierto? Así como dicen, hoy te pillé chanchito. Entonces, ¿cómo pillamos al ego chanchito? Es cuando uno, ¿cierto?, aprende a autoobservarse, ¿sí? Cuando uno empieza a autoobservarse, lo vimos, ¿cierto? Lo hemos visto de la clase 1 en adelante. Uno puede descubrir que hay una verdadera muchedumbre dentro de uno que está hablándole, dándole instrucciones a uno. A veces uno no quiere, pero el yo le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Es más, uno se propone, ahora se acabó, no fumo más, dice uno. ¿Qué le dice el ego? Oye,
ahora me fumaría un cigarro con un cafecito. ¿Sí o no? En la oficina, ahora que hay un break, o ahora ya que son las 8, se fue la gente, saca su cosito, su cafecito, su cigarro. Oh, no, no lo puedo dejar. Es lo máximo. Máximo placer, dice uno. Claro. Porque en realidad el ego conquista nuestra voluntad, se gana nuestra voluntad, hace su propia voluntad. Y ahí está el problema, que cuando nosotros queremos reconquistarla, vamos a tener que quitársela a ese defecto. ¿Cómo se hace? Justamente observando cómo nos dice, cómo nos da instrucciones el yo. Voy a bajar de peso, ya no como más carbohidratos, voy a hacer la dieta paleo, dice uno. Y se prepara y estudia y se mete con un cierto dietista y va para allá. En fin. Qué faena, ¿no? Y cuando logró la dieta paleo, duró un mes. Y después se comió hasta el elefante que, ¿cierto? De los sueños, lo que fuera. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque es la voluntad la que el yo, ¿cierto? Nos ha doblegado. El deseo. Y vamos a ver que el yo es el deseo. Entonces vamos a tener que investigar los deseos dentro de nosotros. ¿Cómo es que en realidad a través del deseo el yo hace lo que él quiere? Hay una pregunta, dice Sandra, dice, entonces el ego se aloja principalmente en la mente. De hecho, el yo es mente. Sí, ahí está uno de los temas que, cierto más, nos cuesta entender. Dice Policy, las dietas me duran el mes siempre, claro. Claro, si no nos duran nada, dice Poli. ¿Por qué? Porque la voluntad está doblegada. Y Sandra dice, ¿cierto? Pienso, siento y aflora el ego. Sí, eso es Sandra. Cuando nosotros pensamos, no somos nosotros. Hay un sabio dicho que es a la letra tal cual, ¿cierto? Cada pensamiento, ¿cierto? Nosotros, detrás de cada pensamiento que tenemos, hay un pensador. Y ese pensador es el ego. Mira, y para todos nosotros, la conciencia no necesita pensar. Y entonces, ¿para qué es la mente? La mente, ¿cierto? Es un órgano receptivo y reflexivo. Nosotros, por el ego, lo hemos convertido en un órgano reactivo. Entonces vemos una muchacha guapa y uno, ¿qué dice la mente? Hola, mina, tal cual. O la mujer verá a un chico guapo y ¿qué dirá? ¡Wow! Se pasó. ¿Quién habló? Ahí está la necesidad de poder observar y darnos cuenta que si uno quiere eliminar, ¿cierto? El yo, tiene que descubrirlo. No importa si se le pasó, pero ya lo pilló, ya se dio cuenta que si uno quiere realmente cambiar, tiene que aprender a descubrir. Cuando siente, ¿cierto? Porque de repente cuando uno ve a alguien del sexo opuesto que le gustó, le atrajo, es que ni siquiera alcanza el pensamiento. Si uno mira mejor, ve como los órganos sexuales, ¿cierto? Tienen un movimiento, un cosquilleo. ¿Y eso cómo lo veo? Auto-observándose, mirándose. Lo que dices tú, Poli, dice, ¿cierto? A ver si entendí bien, solo debo actuar por instinto y no pensar tanto. Claro, pero eso no es solamente un acto de que, no voy a pensar. No, es que uno no deja de pensar porque deja de pensar, no. Lo que vamos a ir gradualmente haciendo y aprendiendo es a observar nuestros pensamientos, como bien decía Sandra a través de YouTube, ¿cierto? Del WhatsApp, perdón, de los mensajes de WhatsApp de YouTube. Nosotros, ¿cierto? Vamos a aprender a observar los pensamientos. Porque, fíjate tú, ¿cuál va a ser la forma de que nosotros empecemos, ¿cierto? Porque esto es muy gradual y requiere bastante, primero, comprensión de la materia de lo que estamos conversando para poder meterse, ¿sí? No es que, voy a dejar de pensar. No, si eso no es así, no va a poder pasar eso. Lo que vamos a observar son las reacciones en la mente, como bien dice, ¿cierto? Vanessa, que dice, el yo soy es mente, ¿cierto? Y el ser, dice Vanessa, muy bien Vanessa, el ser es la conciencia del fondo. Entonces, para esto va a tener que ocurrir algo muy importante. Gradualmente vamos a ir provocando una separación entre quien observa, que es nuestra conciencia,
que es, vamos a decir, que es el observador, lo vamos a ver en la clase 16, ¿cierto? Más en detalle en la próxima clase, pero esto está muy bien ahí. Y luego lo observado. Y lo observado es ¿cierto? Nuestros defectos. Pero ¿qué vamos a observar de los defectos? Y esta es la parte importante, las reacciones. Principalmente las reacciones. Imagínate tú, solo como ejemplo, voy conduciendo. Alguien que no prendió, por ejemplo, el intermitente, o lo prendió, pero se llegó y metió en mi carril. ¿Cuál es la reacción? Pase usted, por favor, adelante, no se preocupe. Cuando descubrimos esa reacción, nos vamos a encontrar con una serie de palabras, groserías, insultos que le podríamos estar diciendo a esa persona. Ahora, lo típico que uno va a hacer, en la actualidad va a decir, bueno, ahora estoy en un curso de autoconocimiento, no le voy a decir nada. Pero adentro, los actores, el ego, está igual buscando una forma, ¿cierto?, de decir, oye, ¿a quién le están dando licencia? Aquí cualquiera ahora saca licencia, esto es una lotería. Y igual reaccionó. Son las reacciones que vamos a observar. No importa si pasó que lo insultamos, bueno, ya, pero ya vamos a descubrir qué me insultó. ¿La conciencia insultaría a alguien? ¿El ser lo haría? A lo que dice Vanessa, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de qué, y eso es lo primero que necesitamos aprender, a darnos cuenta que hay personas dentro de nosotros que están actuando por nosotros. Y ahí viene, ¿cierto?, lo que Poli estaba un poco preguntando. No es que vayamos a actuar con instinto o no pensar tanto, eso va a ir ocurriendo gradualmente en la medida que aprendamos a activar este sentido de la autoobservación que está aquí, el tercer ojo, que nos va a permitir empezar recién a descubrir una segunda naturaleza, una segunda realidad o al ego. Y esto ocurre uno tras otro, uno tras otro. Descubrir va a ser lo primero. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar nada sin haberlo antes visto. No puedo transformar lo que no he visto, lo que no conozco. Pero si lo empiezo a conocer, voy a poder transformar. Dice Vanessa, no tomarnos a lo personal, solo observar. Claro, eso es lo más difícil, lo que todo es personal, todo. Entonces, claro, lo importante, lo interesante es observar, exactamente como dice Vanessa. Hay una pregunta que se estaba quedando atrás, que decía Sandra. Bueno, ahí Iván me está ayudando con el cierto, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrepreneur. Al rico, cierto, en el fondo es nuestro yo, es el más, el más, el más. Bueno, dice, cuando pillo a infraganti al ego, dice, ¿qué sucede ahí? ¿Estoy más consciente? Sí, sí, ahí ya se genera un cambio. Porque por mucho tiempo quizás no nos hemos dado cuenta y se nos ha pasado así, pero todos los defectos. Pero en un minuto, ¿cierto? Cuando uno descubre una forma de funcionar, de actuar del yo en nosotros, hay un grado de conciencia que se activó. Por eso es tan importante la autoobservación, porque cuando nos autoobservamos ya se puso en acción eso que decía bien Vanessa, el ser, la conciencia, que está queriendo mostrarnos algo que está pasando en nosotros. Y no tenemos que calificarlo ni de bueno ni de malo, ni que sirve o no sirve, no. Lo que importa es que nos demos cuenta que hay una reacción que no es de la conciencia, sino que es de un yo. Imagínate tú, ¿cuántas veces cuando uno quiere dejar de fumar, cuándo le dan ganas de fumar? Si uno se ha observado, cuando está otra persona fumando, ¿cierto? Uno lo ve en el gesto y uno está como que la salivita ya le corre ya. Me fumaría uno. Siente el olor, pero después cuando ya cree que dejó de fumar, dice, oye, pero ¿quién está fumando? Resulta que de un día para otro ahora es contrario al cigarro y le molesta el humo. Mira, ese es otro yo, pero del mismo, ¿cierto? Del mismo defecto, de la misma situación. Por eso es importante aprender a autoobservarnos para poder identificar. Vamos a ver lo que comenta Poli. Dice, he estado trabajando mucho con mi carácter, ya no respondo
ni peleo con los demás, solo observo y callo, aunque nunca le encuentro la razón a otra persona. Eso quiere decir que mi ego está aún activo, claro, Poli. Muy bien lo que está observando, sí, ¿eh? Está súper bien porque en el fondo nuestros defectos, ¿cierto? Nosotros los podemos acallar y hacia el exterior probablemente vamos a poder refrenar. Y que es muy útil porque esto tiene que ver con algo que también necesitamos ver ahora justamente, que es con el deseo. El deseo es una energía propia del ego. El ego es deseo y es mente. Entonces, ahí nos va a jugar duro. Entonces, cuando nosotros observamos y refrenamos el ego, en ese mismo instante podemos apelar a la divinidad en nosotros. Eso que todos los antiguos han venerado, ¿cierto? A la Divina Madre. Madre mía, elimíname este deseo. O madre mía, elimina estos pensamientos, porque ya no le dije, oye, eres un desgraciado, ¿cierto? Le insulté. No, tal vez ya ¿cierto? No le dije nada. Y por dentro estoy diciendo, yo soy mejor que ti, desgraciado. En ese instante uno se pilla y se mira. Sí, madre mía, elimíname este pensamiento. Así, con mucha decisión, mucha determinación. Ese acto es muy consciente. En ese acto estamos apelando a la divinidad dentro de nosotros, a las partes superiores de nuestra divinidad que están aquí, Buddhi y Atman, ¿sí? Esto, Atman Buddhi, ¿cierto? Es la parte divina que nosotros tenemos, ¿cierto? Que se aloja en la glándula pituitaria, en la glándula pineal. Son partículas divinas que son con las cuales debemos aprender nuevamente a reconectar. Una vez, ¿cierto? En este estado de autoobservación, podemos apelar a la divinidad nosotros y pedirle, así, mentalmente, madre mía, sácame este pensamiento, elimínalo. En ese instante hemos hecho un acto totalmente consciente en donde nos damos cuenta de lo que está pasando dentro, lo descubrimos a las palabras que están saliendo, a los deseos que están, ¿cierto?, queriendo llevarnos a tal y cual cosa, fumar, tomar, lo que quiera uno, fornicar, listo. Pero en ese instante, ¿cierto?, uno apela a su divinidad para la eliminación. Esto por ahí dice, ¿cierto?, el Sagrado Corazón de Jesús, a través de María llegarás a Cristo. Esa es una frase que es muy, 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 muy necesaria, ¿cierto?, comprenderlo. María, la divinidad, la madre, está aquí, en nuestro interior. Siempre ha sido de eso se trata. Entonces, por ahí dice Sandra, dice, profe, cuando ya estoy más consciente, sí, puedo discernir en qué es solo mi mente que gritonea. Gritonea, dice. Sí, parlotea, perdón. Sí, ese acto es muy importante, Sandra, y qué bueno lo que estás diciendo tú también. Ahí, ¿cierto? Vamos a empezar a descubrir cómo funciona el yo y cómo es una parte distinta a nosotros y que se está apoderando de nuestra voluntad. Y eso es lo interesante, porque el yo, ¿cierto? Como decíamos, es deseo. Entonces necesitamos descubrir eso porque mientras yo no trabaje esos deseos, no los elimine, lo que estoy haciendo es simplemente mantener la fuerza del ego. El ego está, su fuerza en el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es la energía, la fuerza fuerte, es lo que motiva la acción. Antes de que hagamos algo, viene el deseo y el deseo lleva, ¿cierto?, al sentimiento o a los pensamientos, quiero decir, y luego de ahí viene la orden, ¿cierto? Aquí. Y ahí procedemos. Véanse, antes de fumarse un cigarro, hablando del mismo ejemplo, ¿por dónde pasó primero? Por el deseo de fumarse un cigarro. Luego se transformó en palabras y uno lo estuvo ahí. ¿Cuántas veces no ha terminado uno a las 5 de la mañana, 4 de la mañana comprando cigarro? Sí, por allá en un boliche perdido. ¿Y de dónde nació? Oye, la fuerza que tiene y uno dice, oye, ¿el que tiene fuerza el cigarro? Claro, la fuerza del deseo. Lo hizo levantarse de la cama, juntar unas monedas y salir allá. O abrigarse porque hace re mucho frío. Bueno, hoy día no sé si pasa eso, que está, todo se pide por delivery, ¿no? Pero en algún momento me pasaba eso. Y bueno, y me dice, mira la fuerza que tiene este desgraciado. Y me maneja a mí, yo que me creo libre, yo que me creo, ¿cierto?, pro libertad y pro... todo lo que nosotros promulgamos o, ¿cierto?, discutimos, peleamos hacia afuera por la libertad, el amor, ¿cierto?, la paz, etcétera, 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 etcétera. Todas las cosas que hacia afuera hacemos en realidad no las cumplimos con nosotros mismos. No existe paz en nuestro interior. No existe el amor en nosotros. No tenemos, ¿cierto?, realmente un interior
¿cierto? Digno de vivir. Entonces, uno, ¿por qué sí? ¿Cómo nos ocupamos tanto? Y creemos que cambiando leyes, haciendo reformas, pidiendo ciertos nuevas normas de vida, el ser humano va a cambiar. El ser humano nunca va a poder cambiar de afuera hacia adentro. Los cambios vienen desde adentro hacia afuera. Por eso no existe posibilidad alguna de la felicidad, del amor, de la paz afuera. No existe esa posibilidad. Porque si uno no lo tiene dentro de sí, nunca lo va a encontrar afuera. Nunca. Por eso es tan importante aprender a descubrirse, aprender a transformarse y hacerse consciente de sí mismo. El deseo, ¿cierto? Es tan importante porque en realidad cuando empezamos a eliminar el deseo del ego, empezamos a rescatar, ¿cierto? La luz, el fuego, que es la misma conciencia. En el deseo está la conciencia. En el deseo, ¿cierto? Está la transformación. Dichoso aquel que ve en mí la luz de mi Padre. O sea, el maestro Judas Iscariote, ¿cierto? Era un representante del deseo. Él, ¿cierto? En este drama cósmico que se llamaba, ¿cierto? El drama de la crucifixión y ¿cierto? Del Cristo, representa el deseo. Entonces el deseo, en realidad, por eso él decía, dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. Eso es lo que decía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, eliminando el deseo del ego, lo que estamos rescatando es la luz del Cristo interior. Es que viene la transformación. Cuando nosotros cedemos al deseo, entonces somos víctimas del ego. El ego, ¿cierto?, hace lo que quiera con nosotros. Pero cuando nosotros vencemos el deseo, se da vuelta todo. Por eso empieza el cambio, la transformación, cuando nosotros conquistamos el deseo. En ese deseo está toda la conciencia, toda la fuerza fuerte. Claro, porque hoy día, ¿qué nos lleva a hacer el deseo? Por ahí decía Poli, ¿cierto? No sé si todavía está ahí en línea, pero decía, ¿cierto?, que ella se ganaba todos los premios en la pega. Claro. ¿Y de dónde salía esa fuerza, ese ánimo, ese entusiasmo, esa gana del deseo de ganarse los premios? El deseo de ser, ¿cierto?, el más vendedor, etcétera. Lo que uno quiera. Pero todo eso a costa de esa energía, que es el deseo, que es de nuestro propio Cristo interior, de nuestra propia energía superior. Entonces, por eso es tan importante rescatar la luz y el fuego. La luz es la sabiduría que está en la conciencia, ¿cierto?, que liberamos aquí. Y el fuego, ¿cierto?, es el amor, que es, ¿cierto?, la capacidad de hacer. Por eso es que podemos, acá está Poli, bien Poli, gracias. Entonces, ahí está la capacidad de hacer. Por eso es que el que se sale de todos los vicios, el que empieza a eliminar su yo en la mentira, ya no quiere seguir peleando, ya no quiere más la ira, ya desea ser feliz, amoroso, tranquilo, una persona que haga el bien, que empuje para adelante, es, ¿cierto?, a través de esa energía que conquista del deseo. El deseo de ser la mejor. Claro. Pero mira, no es malo ser la mejor, pero la mejor ¿para qué? ¿Cierto, Wally? Porque fíjate, si uno es la persona que más ayuda a su semejante, ¿sí? La persona que mejor, ¿cierto?, cumple la voluntad de su ser. Si uno supiera lo que el ser está esperando por uno. Uno es una energía, ¿cierto?, una persona que está aquí, una personalidad, ¿cierto?, con ego, esencia, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Ego, personalidad, esencia. Pero es el ser el que le está dando a uno el chispazo de aquí. El ser le está diciendo, a ver, busca, busca, te necesito, busca. Es por aquí, te necesito. El ser es la divinidad, es nuestra divinidad. Entonces, claro, y si uno se puede transformar en el mejor hijo de su padre, por ahí alguien decía, ¿no? Si eso es lo que tenemos que buscar, ser el hijo de nuestro padre, el bien amado, el hijo bien amado. ¿Cuál es? El bodhisattva que se levanta.
Y eso es lo que podemos hacer, el bodhisattva que se levanta. ¿Y se levanta para qué? Para la gloria del ser. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Eliminando el ego, transmutando la energía sexual, en pareja, teniendo relaciones sexuales como corresponde, levantando la energía, el kundalini por la médula, llevándolo acá arriba, iluminándonos, que es lo que importa, iluminarse. Y luego, ¿cierto? El sacrificio, es decir, cumplir con la sagrada, ¿cierto? Acción, el sagrado oficio, sacrificio. Colaborar, ayudar a que los demás, ¿cierto? Hermanos, compañeros, amigos, amigas que están aquí, todos los que estamos aquí en esta misma olla de poroto aquí cocinándonos, el primero que se levante, entonces empieza a ayudar a que los otros salgan de la olla, si nos estamos quemando todos acá. Todos queremos felicidad, todos queremos amor, todos queremos cierta libertad, pero resulta que seguimos proyectando hacia afuera lo que hay que hacer adentro. De eso se trata, ¿sí? Y por eso ahí podemos ser el mejor. Así que por eso, Poli, eso está correcto. Simplemente hay que direccionar esa energía, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces la personalidad, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con que para que todo esto, que es energía, ¿cierto? La esencia y el ego, son energía, es la energía divina, la esencia que está en nosotros, está atrapada por el ego, y el ego, ¿cierto? En realidad hace lo que quiere, bueno, pero ¿cómo es que hace lo que quiere aquí? Físicamente por la personalidad. La personalidad es un vehículo energético que se crea entre uno, ¿cierto? Del 0 a 7 años se crea con todo lo que va viviendo, las experiencias, papá, mamá, hermano, ¿cierto? El colegio, etcétera, etcétera. Pero luego se robustece, se engorda ya de los 7 en adelante, ya se transforma y luego de una personalidad de un niñito, resulta que después uno se transforma, ¿cierto? En traficante, en comerciante, en empleado, en dueña de casa, en amante, en etcétera, en fornicario, en chofer, en conductor, bla, 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 en lo que uno quiera, pero a través de la personalidad. Y la personalidad puede transformarse. En un minuto podemos ser muy amables, amorosos, tiernos, oye, como peluche. Pero después más allá alguien nos vio feo y ¿qué te creí? ¿Y esta persona qué se cree? ¿De dónde salió? Nos sale algo terrible. ¿Por qué? ¿Cómo que podemos cambiar tanto? Por eso viene esto de la personalidad, esta figura que tenía el antiguo cierto teatro griego, una careta sonriente y una careta triste. Y eso era cierto, la manifestación, la forma de entender la personalidad, cómo la personalidad es una careta que según el yo que se manifiesta, el defecto, puede modificar esta estructura. Y ahí el yo, el ego, se ocupa, ¿cierto? Se manifiesta a través, ¿cierto?, de esta personalidad en el plano físico. Dice Poli, en mi caso, no sé si es ego, pero tengo muchos deseos ahora de construir mi casa. En el terreno que compré, por ende, necesito vender más y ganar más dinero para costear mis deseos de mi casita propia. Perfecto, Poli, eso está muy bonito, todo perfecto. Simplemente la idea es que si uno gradualmente va atendiendo, aprendiendo, comprendiendo esta información, probablemente ese mismo deseo sea mucho mejor guiado. Y tal vez, ¿cierto?, no se tenga ni que hacer tanto trabajo físico, o el trabajo que uno haga, ¿cierto?, para obtenerlo. ¿Por qué? Porque si uno en realidad gradualmente empieza a comprender y a estar autoobservándose, eliminando el ego, va a empezar a manifestarse en uno una energía mucho mejor, mucho superior, que es la del ser, la de la misma conciencia. ¿Y eso qué significa? Significa que uno puede tener, ¿cierto?, la posibilidad, la capacidad de inclusive, ¿cierto?, obtener ciertas necesidades básicas, como lo que tú estás diciendo, que es muy obvio, necesario, necesitamos tener un lugar donde vivir, pero evidentemente, probablemente el camino puede ser mejor, más corto. Porque si viéramos la clase número 13, ¿cierto? En realidad hay muchas dificultades, que es karma y dharma, hay muchas dificultades que las personas tenemos en la vida y que simplemente por no saber cómo sortearlas, cómo, ¿cierto?, superarlas, cómo, ¿cierto?, salir adelante, estamos ahí estancados, estamos a veces sufriendo. No digo que sea tu caso, sino que en general se puede dar eso a cualquiera de nosotros. Si uno empieza a poner su conciencia por delante, es que empieza a conectar con las partes superiores de su propio ser, y es que empieza a recibir ciertas claridades, ciertas comprensiones que antes no tenía. Yo conocí a una persona que quiso tener una casa y se metió, ¿cierto?, en una de estas cosas como grupos que se forman, ¿cierto?, cooperativas y cosas así.
Fue tan terrible la experiencia que finalmente la persona terminó saliéndose de ahí. No estoy diciendo que las cooperativas sean malas, estoy diciendo que la experiencia no era para esa persona lo correcto. Esa persona tuvo en algún momento la intuición, la idea de que tenía que salirse, pero no le hizo caso. Entonces es muy importante que probablemente uno aprenda gradualmente a estar mucho más consciente, mucho más presente, mucho más atento y por lo tanto podría verse más beneficiado simplemente empezando a tener la conciencia activa, la personalidad pasiva y la mente receptiva. Y en ese instante probablemente va a aprender a escuchar y a oír, ¿cierto?, la voz del corazón. Porque allí, ¿cierto?, se va a empezar a aclarar todo lo que queramos o tengamos que hacer. Y es por eso, ¿cierto?, la invitación para ti, cualquiera, ¿cierto?, que quiera poder comprender esta información para poder aplicarla en la vida cotidiana, ¿sí? Así que bienvenida a ti, Poli, y todas las personas que quieran participar. Como estábamos viendo, ¿cierto?, el tema de la personalidad, lo interesante de la personalidad es que se va formando, pero después se va engordando con los títulos, los estudios, los grados, los posgrados, los postítulos, los doctorados, los triunfos, ¿cierto? Sobre todo las vanaglorias, ¿cierto? Que nos habla y uno se siente como, bueno. Y en realidad, uno, ¿cierto?, va viendo que también lo va engordando el idioma, ¿cierto? Los apellidos también es parte de la personalidad, el nombre, el lugar de donde vivo, la comuna, la personalidad también representa todo lo que nosotros le damos importancia, la posición económica, las personas que son mis amistades, el colegio donde estudié, lo que mi entorno es, mis padres, quiénes son, todo lo que nos identifica, ¿cierto? Nosotros como seres, como personas en un lugar, en una posición, en un sitio, en una forma de funcionar, eso es la personalidad. Y eso, ¿cierto?, también tiene que ver con el oficio, la actividad laboral, la actividad, ¿cierto?, que realicemos, lo que sea. Todo eso es parte de nuestra personalidad. Y para la conciencia, la personalidad no tiene mayor significancia porque la personalidad, ¿cierto?, o mejor dicho, la conciencia no necesita de esa personalidad. Cuando una persona empieza a poner su conciencia activa, la personalidad, ¿cierto?, se pone pasiva o receptiva, simplemente hay un estado muy tranquilo, ¿sí? Cuando está la personalidad activa, estamos, ¿cierto?, simplemente al servicio del ego. ¿Por qué? Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos identificados. Para esto simplemente hay que autoobservarse. Cuando uno se está autoobservando, va a empezar gradualmente, ¿cierto?, a darse cuenta de que mientras más activa esté la personalidad, más identificados estamos. Y por lo tanto, más dormida la conciencia. Una persona con la personalidad pasiva logra tener, ¿cierto?, su conciencia activa, mirando todas las reacciones que están pasando en su interior. Y ahí está descubriéndose. De eso se trata este estudio, de conocerse a sí mismo. Y cuando está descubriendo, como ya dijimos, puede comenzar el proceso de eliminación, que principalmente tiene que ver con observar, estudiar el ego, comprender al ego, y por lo tanto ya puedo eliminar al ego. Y para eliminarlo, como ya lo dijimos, tenemos que pedirle a nuestra Divina Madre: Madre mía, elimina este defecto. Porque la madre va a poder funcionar cada vez más y más y más profundamente mientras más y más y más comprendamos nuestros propios yoes. Y por eso es tan importante tener la personalidad pasiva. Dice Sandra: ¿por qué se dice que el amor incondicional es un estado de conciencia? ¿Eso se logra derribando el ego? Claro, eso es, Sandra. El amor es justamente una de las manifestaciones básicas, fundamentales de la conciencia. Nosotros hoy tenemos la idea de que el amor es algo de pareja, por ejemplo. Es una de las tantas formas de entenderlo, pero en realidad el amor incondicional, es decir, que no tiene condición, que no pone ninguna,
ninguna necesidad de retribución de alguna forma, ese amor incondicional es el que en realidad nace de la conciencia. Porque ¿quién es el que necesita que se cumpla alguna condición para amar? El ego, ¿cierto? Inclusive uno dice, oye, no, a mí me gustan altas. ¿Qué está poniendo? Una condición. ¿Sí? Oye, yo voy a practicar el sacrificio por la humanidad, pero en realidad yo quiero que esté harta gente, sí, porque si llega poca gente a los cursos, yo no voy a hacer el sacrificio por la humanidad. Oye, pero las personas que son, ¿cierto? De color, yo no les voy a hacer clase porque a mí me dan como una cosa desagradable. ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende, no? Yo sé que es un poco extremo quizás, pero en realidad esto hay que mirarlo. No tener condición quiere decir que inclusive, aunque si yo me siento mal, en realidad soy capaz de amar. Esto hay que profundizarlo. Y en la conciencia, en cada uno de nosotros, en la medida que va uno eliminando el ego, va liberando conciencia, es que puede practicar el amor incondicional. Porque en realidad si yo quiero practicar el amor incondicional, me va a tocar, ¿cierto?, mirarme en todas, ¿cierto?, esas manifestaciones de egoísmo que yo tengo. Porque el egoísmo en el fondo es cuando yo pongo una condición para algo. Y yo me empiezo a observar, empiezo a detectar ese defecto, empiezo a eliminar ese yo, va a aflorar, ¿cierto?, en mí esa virtud de amor, ¿cierto?, hacia los demás. ¿Sí? Dice Sandra, ¿por qué se dice que, no, perdón, la personalidad sería como nuestra máscara? Claro, absolutamente, Sandra, y esa es la idea, que nos quede muy claro. La personalidad es una máscara, es la careta. Y esa máscara, la verdad que es falsa. Por eso se habla de la falsa personalidad. Es porque en realidad es una parte de que no somos. Nosotros habitualmente, ¿sí? Nosotros creemos, ¿sí?, que la, que la personalidad, ¿cierto?, es necesaria, pero en realidad la personalidad no la necesitamos. Nosotros deberíamos estar siempre muy tranquilos. Nosotros deberíamos tener una capacidad, ¿cierto?, de tener la conciencia activa, mirando todas las reacciones en nuestro interior. Quien descubre sus reacciones está descubriéndose a sí mismo, está descubriendo el ego. Pero si uno tiene la personalidad muy activa, es decir, tiene una máscara de alguien bueno, le va a costar descubrirse, ¿cierto?, realmente quién está viviendo dentro de uno, quién está actuando dentro de uno. Esto pasa como cuando uno ve un actor. El actor, la actriz, ¿cierto?, que encarna un papel. Lo que ha hecho esa persona es que ha fortalecido su personalidad, ¿no? Cualquiera de nosotros es un actor, en realidad. Esa es una profesión muy asequible, porque todos tenemos una personalidad muy variable. Y realmente, cada vez que uno se dé cuenta que, por ejemplo, alguien le dijo, oye, que estáis encachado, te pasaste, estáis súper delgado, ¿qué hay hecho? ¿Cómo lo vive uno? No, no, pero no, si no es tanto, si lo que pasa es que no, pero por dentro, ¿cierto? Se siente muy bien, se siente muy grato. Pero la personalidad, ¿cierto? ¿Cómo funcionó en ese instante? ¿Qué dijo? ¿Qué palabras usó? ¿Cómo movió los brazos? ¿Para dónde miró? Sí, es una cosa muy bonita de descubrirla. Porque cuando descubre uno eso, mejor, cuando le dicen, oye, que estáis guatón, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó dentro de uno? ¿Qué pasó con uno? Todo ese orgullo, esa vanidad que se había visto tan allá, ahora se la tiró para allá. ¿Sí? Pero lo interesante es ver cómo eso mismo, que en el fondo es el mismo defecto de orgullo, de vanidad, pero polarizado, cómo la personalidad ahora funcionó. Sí, pero en realidad no es tanto porque, mira, fíjate que, y empieza, ¿cierto?, a defender la posición, pero los gestos, las palabras, la cara, el rostro, todo eso que está ocurriendo, eso en realidad es la forma de manifestarse el mismo yo en uno. Entonces, por eso es que somos tan impredecibles. En un momento somos uno, en otro momento somos otro, y el vehículo, ¿cierto?, es esa personalidad, ¿sí? Entonces, lo interesante de todo lo que hemos estado mirando es que nosotros aprendamos a identificar o poner en acción la conciencia. Porque este juego de máscaras, como está preguntando muy bien Sandra, esta forma de funcionar en la vida a través del ego, en realidad lo que más
nos genera es la complicación de que no esté la conciencia presente. Y la conciencia es lo único que permanece en el tiempo, es lo único que prevalece. Cuando una persona, ¿cierto?, muere, va a perder, se va a descomponer la personalidad. La personalidad no puede seguir funcionando porque la personalidad sirve para una vida. Tiene una vida nomás de existencia. ¿Por qué? Porque como la personalidad tiene que ver con el lugar, con el entorno, las relaciones, la época, lo que se está viviendo, una personalidad del siglo pasado, bueno, quizás no tanto, de varios siglos o de un par de siglos atrás, porque siglo pasado, no hace mucho, en realidad, ¿cierto?, del año 20, bueno, dice 1920 y el 2020, son 100 años nomás. Pero es que ya esa personalidad, ¿cierto?, se vestía de traje y era imposible, ¿cierto?, que anduviera tuteando a las personas, tenía un comportamiento determinado, tenía una forma de acuerdo a la época. Una personalidad de un indio, ¿cierto?, X de por allá en algún lugar perdido en la selva, lo trae uno para acá y esa persona lo sufre todo porque su personalidad está de acuerdo a su lugar. La personalidad, ¿cierto?, de otras épocas no nos sirve para esta época. Entonces la personalidad en realidad como un vehículo que se creó en una vida, muere en esa misma vida. Entonces, por lo tanto, es pasajera. El ego, el ego en realidad es aquello que nos, como decíamos al principio, ¿cierto?, tiene como único objetivo dormir más la conciencia. Es, aunque uno no lo crea, un colaborador, pero un colaborador al cual nosotros debemos eliminar conscientemente. Porque el problema es que nos tiene, ¿cierto?, coaptada, nos tiene raptada nuestra conciencia. Hoy día ninguno de nosotros tiene un nivel de conciencia, aunque lo crea, pero es porque la conciencia está atrapada en el ego. Aquella persona que se dedica a autoobservarse y a eliminar de momento en momento, de instante en instante, sus propios defectos psicológicos, va a empezar a liberar su conciencia. Esto es un proceso absolutamente verificable. Por favor, si usted nunca lo ha practicado, si nunca lo ha hecho, le invitamos a que lo practique. Porque en un tiempo, ¿cierto?, que usted se dedique permanentemente a eliminar sus defectos, va a poder empezar a darse cuenta que está despertando su conciencia. Cuando uno elimina un defecto de ira, ¿cierto?, lo que va a liberar es conciencia, pero esa conciencia es una virtud, es, ¿cierto?, la mansedumbre. Y eso le va a permitir no reaccionar ante situaciones, ¿cierto?, de ira. Si una persona quiere eliminar el yo, ¿cierto?, del alcoholismo, lo va a poder liberar, va a empezar a observarse, a estudiar y eliminar ese defecto del alcoholismo, va a liberar, ¿cierto?, esa conciencia que le va a dar, ¿cierto?, esa capacidad de estar siempre en un estado de templanza, estar, ¿cierto?, totalmente, no solo sobrio, sí que eso, lo mínimo, sino que con una templanza, con un estado, ¿cierto?, de absoluto aplomo. Y así con cualquier defecto psicológico. Si alguien quiere lograr, ¿cierto?, la castidad científica, tiene que eliminar el yo de la lujuria. Pero una vez eliminado el yo de la lujuria, esa castidad lo que le va a permitir es poder utilizar toda su energía creadora sexual para transmutarla en pareja y poder ascenderla, ¿cierto?, hasta el entrecejo y poder iluminarse, despertarse. Entonces, nosotros tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia que es atrapable, que desde el mismo momento en que nosotros, ¿cierto?, empezamos a desarrollarnos, a estar manifestándonos aquí físicamente, la conciencia se mete, y esto es muy interesante entenderlo. Cuando nosotros, ¿cierto?, cuando nosotros nacemos, es decir, cuando salimos del vientre de la madre, la conciencia ingresa al cuerpo físico, el 100% de conciencia. De ese 100%, el 97% es atrapable y el 3% está libre. Y entonces
¿cierto? Antes de eso, cuando la persona, ¿cierto? El óvulo y el espermio se juntaron, no solamente es un proceso, un fenómeno biológico, sino que en ese mismo instante, ¿cierto? La divinidad une, ¿cierto? El ángel de la vida une la conciencia que está en la quinta dimensión, la une a través del cordón de plata a esa, ¿cierto? Semilla que está germinando. Cuando se une, ¿cierto? Cuando ingresa el espermio al óvulo, ahí se produce esa unión. ¿Por qué no puede entrar la conciencia en ese pequeño, ¿cierto? Semillita, en esa pequeña, ¿cierto? Célula que se está ahí duplicando, porque no pueden existir dos conciencias dentro de un mismo cuerpo. Como ya tenemos la madre con su propia conciencia, ¿cierto? Simplemente se conecta a través del cordón de plata. Bueno, pero ahí solamente la conciencia ha sido conectada. Cuando se produce el nacimiento, es decir, sale el feto ya, ¿cierto? Ya como un bebé, en ese mismo instante se produce, ¿cierto? Que la guagua llora habitualmente, ¿cierto? Y en esa primera inhalación, y después viene ¿cierto? El llanto, habitualmente, se produce que ingresa la conciencia, entra la conciencia y toma parte en ese cuerpo. Y eso es muy necesario. Ahora, por eso es que los bebés recién nacidos, de ahí en adelante, ¿cierto? Son seres pero preciosos, ¿cierto? Cualquiera de nosotros queda muy, muy asombrado y muy maravillado con lo que es un bebé, ¿no? Tiene una cosa, pero que uno se enternece de solo mirarlo. Bueno, hasta cuando hacen popó, todo muy bien, ¿no? Pero por lo menos, mientras tanto, es muy, muy agradable. Pero bueno, pero ¿qué es lo que lo hace tan bonito, sí? Pero como tan atractivo, se le junta la gente alrededor, el bebé ni siquiera pisa, ¿cierto?, el suelo y todos los llevan en anda y todos los cuidados, toda la familia reunida ahí cuidando. ¿Por qué? En esa expresión de vida, ¿cierto? Ha ingresado lo único divino y lo único digno que nosotros tenemos, que es la conciencia. Y en ese mismo instante ha hecho cierto ingreso la divinidad en un cuerpo físico. ¿Se entiende, no? Porque no existe manifestación egoica hasta ese minuto. Entonces, como ha entrado la divinidad a un cuerpo físico, es que nosotros todos, sin darnos cuenta, estamos reverenciando, estamos venerando, estamos amando, ¿cierto?, a un ser divino. No hay defectos allí. Gradualmente, ¿cierto?, ese bebé de ahí en adelante va a ir generando el desarrollo de la personalidad con los ejemplos, con los añuñuños de los papás, con los hermanos que juegan alrededor, con las risas, con los llantos, con todo, ¿cierto?, que va pasando. Va a ir hasta los 7 años copiando, viendo y absorbiendo absolutamente todo su entorno y va a ir desarrollando la personalidad. En ese mismo instante, alrededor de los 3, 4 años, empiezan gradualmente, poco a poco, a entrar y salir los yoes, los defectos que también están en lo que nosotros vamos a entender como, ¿cierto?, la envoltura seminal, están esperando para poder ingresar a ese nuevo cuerpo. Entonces entra un yo de ira, y empieza y se manifiesta, y luego sale. El mismo yo, ¿cierto? Perdón, el mismo bebé los ve, sus propios yoes, ahí los percibe, porque en ese instante es autoconsciente ese bebé, y ve esas manifestaciones, y ahí entra muchas veces en llanto. Los papás a veces no saben por qué llora bebé, por qué llora este niño si acaba de comer, y lo revisa y todo, y la hacen. A veces el bebé simplemente está viendo sus propios yoes, que están alrededor, entran, se manifiestan y salen, y hasta que en un minuto ya después empiezan gradualmente, cuando la personalidad se ha formado completamente, se quedan los yoes permanentemente. Es decir, ahí ya completamos, ¿cierto?, el cuadro. Está la esencia, está la personalidad y están los defectos psicológicos que ya van ocupando ese cuerpo. Esos defectos psicológicos son los que vienen de la pasada existencia. Y por eso veíamos, ¿cierto?, por ahí en una clase decíamos, ¿cierto?, que según el resultado de los juicios que se haya tenido, viene a generarse un desarrollo, el desarrollo de un diseño electropsíquico
para la siguiente existencia. Y ese diseño electropsíquico no es más que este proceso, ¿cierto?, que en el fondo va a dar cabida al cómo va a ser el cuerpo, la personalidad y la forma de este nuevo individuo en la siguiente existencia, ¿de acuerdo a qué? A su propio karma y a su dharma. Entonces, por lo tanto, no es algo azaroso, es simplemente un proceso perfectamente, ¿cierto?, llevado adelante para que se cumpla lo que tiene que cumplirse, los designios de ese ser. Una vez, ¿cierto?, los yoes ingresados en el cuerpo, de ahí en adelante, ¿cierto?, van a empezar a engordar y van a ir sumándose nuevos yoes que se van a ir, ¿cierto?, empezando a manifestar, como ya vimos, yoes que son exclusivos de cierta época o de cierto tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí la única faena que va a tocar es que en un momento esa persona, como tú, como yo, como cualquiera, va a poder conocer la forma de desactivar esta programación llamada, ¿cierto?, defectos psicológicos y eliminarlos. Ese es un proceso que han enseñado todos los grandes avatares, ¿cierto? Todos los grandes maestros han venido a mostrar. Desde, ¿cierto?, un Buda, de, ¿cierto?, Krishna, ¿sí?, desde Jesús, ¿sí?, el maestro Moria, Saint Germain, etc. Maestros que han venido, ¿cierto?, a mostrar qué hacer para poder liberarse. Mientras más precisa es la información, mientras más acabada, más en detalle, mejor, porque como nuestra conciencia está cada vez más dormida, necesitamos que nos hablen claro, porque de lo contrario, no entendemos nada. Estamos, ¿cierto?, entorpecidos. Nuestra mente, nuestro ánimo, nuestra conciencia está absolutamente dormida. Por ahí hay una pregunta. Dice, Sandra, en una oportunidad usted dijo que este trabajo de despertar de conciencia es para personas que son más simples, es decir, que no son tan intelectuales. ¿Por qué es así? Y es muy buena tu pregunta, Sandra, porque en realidad este trabajo es para cualquiera. Lo que pasa es que una persona que es más sencilla, más simple, va a poder meterse más rápidamente a practicar. El intelectual generalmente intelectualiza las cosas. Es decir, le dicen, imagínese una manzana. Y pregunta al tiro, ¿manzana roja o manzana verde? Ya empezamos con problemas. Pero ¿quién preguntó? La mente, el intelecto. ¿Y quién está detrás del intelecto? Detrás de cada pensamiento hay un pensador, y cada pensador es el ego. El que es práctico, tú le dices, ¿cierto?, imagínese una manzana y ya la está mirando. Oye, qué rico olor tiene, ¿eh? Dice. Oye, el sabor, ya la está salivando. Entonces, ¿por qué? Porque ya la mente, ¿cierto?, no está tan... No cuestiona. El que es práctico, ¿cierto?, no cuestiona, hace. El que es práctico no busca, ¿cierto?, evasiva. Se da cuenta que tiene que meterse a vivirlo. En cambio, el intelectual empieza a, ¿cierto?, tratar con su mente de comprender cosas que no son de la mente. Nosotros en estos estudios estamos buscando la verdad. Estamos buscando, ¿cierto?, saber la verdad, porque hasta hoy no lo sabemos. No sabemos, ¿cierto?, lo que es el amor. No hemos experimentado la verdadera libertad. Pero nadie lo va a comprender a través de la mente, intelectualizando las cosas. No se puede. No se puede saber el amor, conocer el amor pensando en el amor. El amor se vive. La experiencia de la libertad es una experiencia, ¿cierto? Por eso cuando a los maestros les preguntan, oye, ¿qué es el amor? ¿Qué es la libertad? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque la mente no tiene esa capacidad de comprensión. Solamente la expresión, ¿cierto?, la vivencia nos va a permitir, ¿cierto?, que esto ocurra en nosotros. Cuando eso ocurre, listo, ya no hay más que decir, no hay nada que pensar, no hay nada que intelectualizar. Ya lo vivió esa persona y lo vivirá cada vez que lo quiera. Por eso es que el intelecto nos dificulta el trabajo. No es que no pueda, pero lo dificulta. Es más, mientras más sencillos seamos, mucho mejor, porque al final nos vamos a poner prácticos solamente. Concéntrense en su corazón, sienta los latidos y se va a desdoblar.
astralmente. Nos estamos desdoblando astralmente. Le dice, haga su gate para san gate bodhisattva todos los días, hasta que salga y medite. El práctico lo hace la primera vez y medita inmediatamente. El intelectual, días, meses, años, y no le resulta. ¿Estaré diciendo mal? ¿Gate o gate? ¿Cómo es? Entonces, por eso es tan importante no darle tanto espacio a la mente, porque la mente en el fondo es el ego. Cuando uno se pone práctico, hace, no cuestiona, no, ¿cierto? No intelectualiza. Y esa es la gran diferencia, ¿sí? No sé si por ahí Sandra nos ayuda. Dice Berta, los padres forman la personalidad de los hijos de la crianza al corregirlos, en la crianza al corregirlos, dice Berta. Sí, la personalidad, la verdad que corrigiéndolo o no corrigiéndolo, o sea, la personalidad del niño la va a formar como un acto reflejo. Evidentemente, si corregimos con amor, muy probablemente vamos a tener un hijo mucho más amoroso, ¿sí? Más comprensivo de las razones por las cuales hacer o no tal cosa, que es necesario decirle, claro. Oye, esto no. O que, cierto, en un momento llevarlo a la reflexión al niño cuando ya tenga edad, pero cuando no, uno le puede explicar a un niño las razones y el niño, si es uno amoroso, el niño va a entender perfectamente. Y después lo va a cuestionar y le va a decir, papá, ¿por qué tú estás haciendo eso? Claro que lo aprendió muy bien, ¿ah? Pero amorosamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros no somos amorosos porque tenemos nuestro yo y vamos y lo retamos. Y así me enseñaron a mí, sale el otro. No hay amor ahí, ¿cierto? Entonces, finalmente uno tiene que trabajar sus yoes, sus defectos para poder llegar a enseñar. Pero cuando uno está trabajando sus yoes, en realidad enseña con su ejemplo. Y eso es lo que el niño va a aprender y eso le ayuda mucho. No tiene que decir nada. Si uno con las palabras no enseña nada. Lo que enseña uno es con su ejemplo. Y si uno ya no, ¿cierto? Uno está eliminando su ira, su orgullo, sus vanidades, sus lujurias, sus malas, ¿cierto? Sus malas palabras, va eliminando y trabajando seriamente. No simplemente, ¿cierto? No haciendo, no diciendo, no, eliminando. El niño percibe la vibración de eso. Y eso es lo que en realidad educa, enseña, provoca, ¿cierto? Un ejemplo. Y eso es muy útil. Evidentemente va a dar cabida a unos hijos, ¿cierto? Que van a tener una vibración probablemente mayor, pero la verdad, nuestra responsabilidad es simplemente educar y enseñar. Lo que venga y después, eso ya... Lo que uno se preguntaría, y bueno, los hijos de los maestros, ¿cómo serán? Mejor ni preguntárselo, ¿sí? Ocuparse uno de sí mismo, eso es lo importante. Y de ahí el resto ya queda en nuestra energía, ¿sí? Bueno, lo importante entonces es que seamos capaces de comprender que si liberamos nuestra conciencia, estamos haciendo el acto más digno que podemos llevar adelante. Porque en realidad esa conciencia que habita desde que, ¿cierto? Volvemos al cuerpo físico, volvemos a tener esta capacidad, ¿cierto? De tener esta expresión en un mundo físico, esa conciencia lo único que está necesitando, ¿cierto? Es que empecemos a darle cabida a esa voz, que es la misma conciencia. La conciencia guía, la conciencia, ¿cierto? Enseña, la conciencia, ¿cierto? Ayuda, la conciencia, ¿cierto? Nos puede llevar en este mismo trabajo. Hay personas, y por eso lo que preguntaba Sandra es tan importante, hay personas que solamente haciendo la muerte en marcha han podido avanzar tremendamente. ¿Y por qué? Porque es la misma conciencia que se va despertando o liberando del ego la que va guiando a la humana persona. Es la misma conciencia que le va diciendo en sueños, le va diciendo en día a día, intuitivamente se empieza a mover la persona. Pero si estamos con la mente agitada, por eso es lo que estábamos viendo con la pregunta de Sandra, uno no escucha la conciencia a través de la intuición, no la escucha. Y entonces ahí vienen los razonamientos, ¿cierto? Que son simplemente un tóxico, una toxina. La mente sirve para reflexionar, pero no para estar, ¿cierto? Permanentemente generando ideas. Entonces, ¿por qué?
porque en realidad eso es el ego. Si uno calla el pensamiento, escucha la luz, ¿cierto? Del corazón. Porque dice, ¿cierto? Acalla tus pensamientos, escucha el corazón, porque la luz, ¿cierto? Y el sol serán. Eso es muy importante. Es decir, la comunicación con el ser se abre, ¿cierto? Acalla los pensamientos, escucha el corazón, porque la luz y el sol serán. Entonces, por eso es tan importante, porque necesitamos dejarnos guiar por nuestra conciencia para hacer este trabajo y para vivir. Y desde ahí en adelante, ¿cierto? Vamos a poder transformarnos permanentemente para nuestra divinidad. Nosotros, ¿cierto? Necesitamos observarnos para poder hacer esto, porque esto suena muy bonito, pero si no nos observamos, no va a llegar a ese punto. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Una capacidad de autoobservación, vamos a estar a cada instante descubriendo defectos. Cuando uno va bajando la escalera, cuando uno va al baño, cuando se está lavando los dientes, cuando está conduciendo, cuando está cruzando la calle, cuando está haciendo la lista del supermercado, cuando está lavando la loza. En cada instante se están manifestando yoes. Y en ese instante uno puede descubrir y simplemente pedirle a su divinidad, Madre mía, elimíname este defecto. Y seguir lo que está, conscientemente. En ese instante lo que uno está haciendo es descubriéndose y eliminando. Y luego al siguiente instante, y al siguiente instante, y al siguiente instante. Por eso, de momento en momento, de instante en instante va a poder descubrirse y transformarse. Esto, como decía hace un rato, es solamente para aquel que lo experimenta, aquel que se proponga vivirlo. Para aquella persona que no se ponga en esa dinámica, no se permita experimentarlo, bueno, no lo va a experimentar y solamente lo va a juzgar. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Es la prerrogativa, decía, de los sabios, ¿sí? Aquellas personas que quieren transformarse tienen que transformarse permanentemente estando en oración, ¿cierto? Y estando velando. Velando es mirarse a sí mismo, descubriéndose los pensamientos, ¿cierto? Cuando tenemos una pelea con la pareja, una discusión, un malentendido, es imprescindible estar observando. ¿Qué me están diciendo los yoes? Quieren tener la razón. Me están diciendo, dile esto, argumenta aquello, dile por aquí. Y quieren tener la razón los yoes. El orgullo quiere tener razón. Y uno va mirando, ¿cierto?, cómo el cuerpo, ¿cierto?, asume posturas, ¿sí? Y casi de saberlo todo. Y ver, ¿cierto?, cómo se mueve, ¿cierto?, la emoción que quiere imponerse a través de la fuerza de las palabras y hablar fuerte. Y mirar cómo el cuerpo se tensa. Uno cuando hace ese descubrimiento, uno se da cuenta de que uno se está transformando todo su físico, su cuerpo, su ánimo, y además está haciéndole daño a la pareja y se está haciendo daño a sí mismo. Y en ese instante, ¿cierto? Uno tiene que apelar a su divinidad. Madre mía, elimíname estos defectos, sácalos de mi interior, hágalo, orando y velando. Y en ese instante va a estar rescatando conciencia. No importa el resultado de esa conversación, discusión o como se llame. No importa. Porque lo que sí importa es la conciencia que uno rescate de esa situación. En la siguiente oportunidad, porque el ego es recurrencia, como estábamos mirando, se va a volver a dar una situación parecida y uno va a poder descubrir más prontamente los defectos. Y un día va a ocurrir que no va a discutir más, que no va a tratar más mal a su pareja, que no va a decir ciertas cosas hirientes, no va a querer, si tú tienes la razón, no va a querer justificar sus palabras, etc. En ese instante, la conciencia, ¿cierto?, actuó. Y ahí uno dirá, ¿cierto?, acalla, ¿cierto?, los pensamientos, escucha el corazón, porque un día, ¿cierto?, la luz y el sol serán. ¿Sí? Es nuestra conciencia realmente lo único valioso y digno. Si alguien se enfoca y se permite trabajar día a día, solamente para experimentar, solamente para salir de dudas, solamente por las ganas de poder saber si esto es verdad o no, va a tener, ¿cierto?, la posibilidad de descubrir la divinidad que vive en sí mismo. Y eso, ¿cierto?,
es extraordinario. Eso tiene más valor que cualquier cosa que uno viva en esta vida, porque la conciencia que uno logre va a perdurar y va a ir, ¿cierto?, cimentando hacia adelante la posibilidad de transformarse en un verdadero vehículo de su propio ser. Porque ahí, ¿cierto?, uno conquistará aquello que es, ¿cierto?, el ser es el ser y la única razón de ser es el mismo ser. Todo lo demás viene por añadidura. Buscad siempre el reino, ¿cierto?, de los cielos que está aquí. Dice, Pía dice, ¿cuándo veo clases por YouTube? Bueno, los días martes y sábado, ¿sí? El martes a las 8, el sábado a las 5, ¿sí? Esos son los horarios, ¿sí? Y los días jueves hacemos prácticas también, pero a través de Google Meet. Es una invitación también que le hacemos. A cualquiera que quiera participar, me escriben, ¿cierto? Mi número, más 56999 603506. Y allí, ¿cierto?, me puede escribir y podemos dar algunos detalles que puedan ser, ¿cierto?, necesarios. También debo observarme. ¿Es una pregunta, una afirmación? No, estaba diciendo que cuando veo las clases por YouTube también debo observarme. Bueno. Pero no tiene, perdón. No entendí ya. Bueno, está bien, claro. A cada instante, mientras más tiempo logre uno estar en autoobservación, esto va a ser de una riqueza y se va a dar cuenta que no tiene que ocuparse ni preocuparse por nada de lo que ocurra afuera. Ocúpese de su mundo interior y todo lo de afuera se ordena, se pone en su lugar, funcionan las cosas. Y uno dice, oye, esto es como magia. Sí, si uno quiere mirarlo así, es magia. Pero en el fondo es que la conciencia, al vibrar en nosotros, nos pone en un estado, ¿cierto?, distinto. Y eso ordena todo. Pero cuando actúa el ego en uno, todo lo complica, todo es terrible. Todo, ¿cierto?, se transforma en un problema. Bueno, les queremos agradecer que hayan podido conectarse. Gracias a ti también, Berta, por conectar. Y a todos, a todas, ¿cierto?, todo el mundo que haya podido conectar. Es muy agradable para nosotros poder compartir estas clases y esperamos, ¿cierto?, que puedan seguir participando. Les dejamos invitados para el día jueves, si desean, a las 8. Me escriben y podemos hacerle llegar el enlace por Meet. Y el sábado a las 5, ¿sí? Todas sus preguntas son bienvenidas y nada, aprovechemos el tiempo. El tiempo está complejo. Gracias a ti también, Vanessa. Abrazos. Gracias también, Itchel. De verdad, abrazo. Se vienen tiempos complejos. Están complejos. Hace más de 50 años que el mundo está patas para arriba y se va a poner peor. Así que es muy bueno que uno aprenda a conectarse con su conciencia, ¿sí? Gracias a ti también, Poli. De verdad, muchas gracias por conectar y seguir trabajando en los procesos internos particulares. Nosotros estamos, ¿cierto?, disponibles para colaborar en lo que cada uno está levantando, ¿sí? Pongámonos, ¿cierto?, en nuestra conciencia que ahí está toda la información, toda la sabiduría, todo el amor, todas las posibilidades están en nuestra propia conciencia, que es nuestro propio Dios. Si uno, ¿cierto?, se enfoca ahí, los resultados no se dejan esperar, ¿sí? Un abrazo también para ti, Estela, gracias por conectar. Y para Yumpio también. Bueno, y a todos quienes conectaron, Sandra, etcétera, y todas las personas que han podido ver la clase. Un abrazo, cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.